Factores que regulan el gasto cardíaco, la presión arterial y la contractilidad. Somos el grupo número 2, conformado por Roberto Cabañas, Jorge Cano, Sebastián Cardoso y María José Campos. El gasto cardíaco o volumen minuto se define como la cantidad de sangre bombeada por el corazón cada minuto por cada ventrículo. Se calcula mediante el producto de la frecuencia cardíaca, que corresponde al número de latidos o ciclos cardíacos por minuto, por el volumen sistólico, que es el volumen impulsado en cada latido cardíaco. El valor normal del gasto cardíaco se encuentra entre los 5 a 6 litros por minuto. Los determinantes del gasto cardíaco son la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga es el grado de tensión del ventrículo antes de iniciarse el proceso de contracción. En otras palabras, es la presión telediastólica por volumen de sangre que llega y estira las fibras musculares cuando el ventrículo se ha llenado. Está determinada por el retorno venoso. La poscarga corresponde a la resistencia contra la que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos. Puede definirse también como la presión que la contracción del ventrículo debe sobrepasar para que se abran las válvulas aórtica o pulmonar y la sangre sea impulsada. La poscarga en el ventrículo izquierdo equivale a la resistencia vascular periférica o sistémica, mientras que en el ventrículo derecho se corresponde con la resistencia vascular pulmonar. La contractilidad cardíaca está determinada por la frecuencia y fuerza de la contracción cardíaca. Los factores que regulan el gasto cardíaco son los factores relacionados a la frecuencia cardíaca y al volumen sistólico. También podemos decir que los factores pueden ser intrínsecos cuando intervienen factores exclusivamente cardíacos, como el mecanismo de Frank-Starling, o extrínsecos cuando son factores externos al corazón, como el sistema nervioso autónomo, factores hormonales o la temperatura. La regulación de la frecuencia cardíaca está dada únicamente por factores extrínsecos. Un efecto es cronotrópico positivo cuando aumenta la frecuencia cardíaca y cronotrópico negativo cuando la disminuye. Entre los factores cronotrópicos tenemos al sistema nervioso parasimpático, que provoca una bradicardia o efecto cronotrópico negativo, e incluso si la estimulación parasimpática es muy fuerte, puede llegar a parar el corazón y por ende disminuir el gasto cardíaco. En sentido opuesto se encuentra la acción del sistema simpático, que puede aparecer en situaciones de fuerte estrés o de intenso ejercicio físico. Este aumenta la frecuencia cardíaca y por ende aumenta el gasto cardíaco, efecto cronotrópico positivo. Otros efectos son el aumento de la temperatura, con efecto cronotrópico positivo, observable en la taquicardia que aparece en los estados febriles, la hipotermia, con efecto cronotrópico negativo, y el incremento de potasio, que produce disminución de la frecuencia, también de la velocidad de conducción del potencial de acción cardíaco. Esto disminuye el gasto cardíaco. Con respecto a la regulación del volumen sistólico, esta, a diferencia de la frecuencia, que solo estaba influida por factores extrínsecos, el volumen sistólico dispone de dos tipos de mecanismos de regulación, una intrínseca y otra extrínseca. La regulación intrínseca está determinada por el mecanismo de Frank-Starling, que es la capacidad intrínseca que tiene el corazón de adaptarse a la entrada de volúmenes crecientes. En otras palabras, el corazón va a aumentar su fuerza y bombeará toda la sangre que le llegue de las venas. La regulación extrínseca está determinada por el sistema nervioso simpático y parasimpático. El primero posee un efecto inotrópico positivo, por ende aumenta el gasto cardíaco, y el segundo lo contrario. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias cuando circula por ellas. Las dos fuerzas fisiológicas que determinan la presión arterial son el gasto cardíaco y la resistencia vascular al flujo de sangre. Por tanto, los mecanismos que regulan estas dos fuerzas
también regulan la presión arterial y viceversa. El aumento del gasto cardíaco y la resistencia vascular aumenta la presión arterial y la disminución de estos factores hacen lo contrario. Los factores que regulan la presión arterial son los mecanismos nerviosos a corto plazo, los mecanismos humorales o endocrinos a mediano plazo y los mecanismos renales a largo plazo. La regulación rápida está dada por el sistema nervioso. El aumento de la presión arterial produce la estimulación del parasimpático, por lo que se induce la bradicardia y caída de la tensión arterial para su regulación. En cambio, cuando la presión arterial baja, se activa el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción de la fibra miocárdica y se produce vasoconstricción. Por consiguiente, el gasto cardíaco y la presión arterial aumentan. Con respecto a la regulación humoral, el sistema de renina, angiotensina y aldosterona tiende a contrarrestar la disminución de la presión arterial, por lo tanto, la aumenta. Cuando la presión está baja, la vasopresina o ADH aumenta el volumen plasmático y produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. El péptido natriurético auricular se secreta en la aurícula en respuesta al estiramiento de la misma. Tiende a disminuir la presión arterial. En cambio, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y por ende la presión de pulso. La regulación renal es la que se da en horas o días y es el sistema de líquidos renal corporal. Cuando aumenta la presión arterial, aumenta la natriuresis por presión y la diuresis por presión, es decir, la excreción de sodio y agua respectivamente. Esto disminuye el volumen de líquido extracelular y el volumen sanguíneo, por lo que la presión arterial vuelve a su valor normal. En cambio, cuando disminuye la presión arterial, disminuye también la excreción renal de sodio y agua. Y por último, los factores que regulan la contractilidad son la ley de Franz-Starling, que establece que cuando más grande es el volumen del corazón, mayor es la energía de su contracción y la cantidad de cambios químicos de cada contracción, y la fuerza contráctil dependiente de la frecuencia cardíaca, que dice que un aumento de la frecuencia cardíaca incrementa progresivamente la fuerza de la contracción, mientras que la disminución produce un efecto inverso. Muchas gracias por su atención.